amigos, bienvenidos a Ingeniería Vital, el programa de PAC Comunicaciones, esta vez para conversar sobre el teletrabajo, una modalidad que está vigente en varios países de la región y ahora también en el Perú con la puesta en vigencia del reglamento de la ley. Estamos con el experto, el ingeniero Alejandro Villacorta. Él es docente universitario, consultor, con quien vamos a tratar este tema que también tiene que ver con la seguridad y salud en el empleo. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Gracias, Silvia. Muy bien. Pues vamos a empezar. El trabajo remoto, vamos a decirlo rápidamente, fue la solución rápida ante lo que pasó en la pandemia, ¿no? La pandemia generó una necesidad de protegerse de contagiarse, una necesidad urgente, razón por la cual la gente, si podía hacer su trabajo desde casa, lo mandaban a casa. Y esto se define en el Perú como trabajo remoto. Por cierto que en otros países se definió como teletrabajo forzado o teletrabajo improvisado. Y de ahí marca la diferencia. Es decir, el teletrabajo es un trabajo que debe o debía estar regido entre las partes, debía estar acordado. Teletrabajo ya había gente, muy poquito, pero había gente. A lo que entramos, un montón de personas, prácticamente el 80% de los que hacían labor administrativa, a eso se denominó trabajo remoto. Y ahora, ingeniero, que se Diferente, da el nuevo reglamento, ¿en qué condiciones se encuentra el país en cuanto al teletrabajo? exacto, O exacto. trabajo remoto, Nuestra ¿no? ley, Digamos esa dualidad de términos. nuestra nueva ley tiene como razón poder unir a esos trabajadores remotos con el teletrabajo. Como le dije, eso no era teletrabajo o eso no es teletrabajo. Más bien, a partir de la ley dada el 11 de septiembre del año pasado y su reglamento dado este domingo, el 26 de febrero, ahora sí, los que están en trabajo remoto tienen que llegar al teletrabajo. O vuelven a la presencialidad o acuerdan algún tipo de teletrabajo, pudiendo ser este teletrabajo de forma parcial o de forma total. Entonces, lo que ha pasado es que este domingo, después de ser esperado durante meses, ha sido publicado en el peruano el reglamento de la ley 31572, la nueva ley del teletrabajo. ¿Por qué nueva? Porque deroga la que teníamos del 2013, la 30036. Y este reglamento, a su vez, es el Decreto Supremo 002-2023-TR. ¿Ok? Si vamos a hablar de antecedentes rápidamente, muy rápidamente, acá tenemos los antecedentes tanto del teletrabajo como del trabajo remoto. Y si nos vamos a la derecha, lo que vemos en el trabajo remoto son solo decretos de urgencia. Esa es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Aunque ambos en su definición nos dicen la persona hace su labor fuera del centro de trabajos, lo hace en su domicilio o en algún lugar. ¿Listo? A su vez, en toda Latinoamérica se dio este tipo de reglamentaciones. Perú, por cierto, fue uno de los primeros en tener una ley de teletrabajo, la antigua, la que ya feneció. Los otros países la tuvieron casi por tema de la pandemia. Y todas esas leyes o todas esas reglamentaciones se caracterizaban porque tenían muchos puntos en común, ¿no? Sobre los derechos, la voluntariedad de hacerlo, la reversibilidad. Lo que no tenían tanto en común era el derecho de la desconexión digital, empezando por Perú, porque no se había hablado de eso. Ahora vamos a hablar un poquito del tema. ¿Ok? ¿Cuáles eran las ventajas del trabajo remoto? No perder tiempo en desplazarte, poder hacer varias cosas a la vez, entre comillas. ¿Ok? Y, claro, las desventajas que prácticamente no tenías horario,
que prácticamente estabas conectado todo el día. La nueva ley, la 31572, la 31572, que es la nueva ley del teletrabajo, y este es su reglamento, que recién salió este domingo 26, y que nos dice que las partes, tanto las empresas privadas como la administración pública, cuentan con 60 días para adecuarse a este reglamento. Fíjense este primer detalle. Y si ven mi pantalla, acá pueden ver que hay una lineecita arribita que dice común acuerdo. Es decir, de todas maneras se respeta que no pueda ser forzado. Es decir, yo no, el empleador no puede decir tú te quedas no sé, en tu casa, ¿no? Sino que tendría que demostrar técnicamente por qué la persona, por ejemplo, no conviene que haga un trabajo presencial. Otra cosa es que si este teletrabajo se va a dar, obviamente el teletrabajador va a tener ciertos derechos. Por ejemplo, lo que se hablaba al principio, derecho a que le compensen por el internet, por la corriente eléctrica, por el hecho de utilizar su material, ¿no? Su laptop, utilizar sus propios equipos. Pero no solo eso. Primero, artículo 6. Este teletrabajo, por lo tanto, puede ser dado dentro o fuera del territorio nacional. Pero hay un detalle. Si yo digo, vamos a suponer, voy a hacer mi trabajo desde el Cusco, ¿ok? Y eh, resulta que me voy a Ica y digo, no, pues nadie lo sabe, igual pues no estoy en Lima. No, ahí se está rompiendo un acuerdo. Es decir, es cierto que el teletrabajo no es en el lugar, pero sí se respeta cuál es la locación indicada en el acuerdo. Uno. Dos. Obviamente, como les dije antes, la contratación de la persona que quizás en la pandemia estaba presencial o de otra forma y que va a tener que trabajar a teletrabajo porque queremos que siga trabajando en casa o porque queremos que siga trabajando fuera de la organización, debe tener ciertos contenidos mínimos, que lo dice el artículo 7. Primero, las obligaciones del empresario en este marco de teletrabajo, es decir, las acordadas. Yo te doy laptop, yo te pago el internet, yo te pago esto, salvo que el empleado acepte que eso está dentro de su sueldo, pero la, la potestad está en que sí se le compense, razón por la cual en los anexos de este mismo reglamento están las tasas, es decir, las valoraciones por peso de internet, por precio de internet, por precio de energía eléctrica en los diferentes departamentos del Perú. Es decir, ya sea tasado bajo operadores, lo que significaría que con estas bases tendría que hacerse el acuerdo por estas horas, por esta conexión. Bueno, esto es lo que corresponde de compensación. ¿Acepta? Sí, ok, firmamos. Los derechos y obligaciones del teletrabajador también, rápidamente. Por ejemplo, la vulnerabilidad de los datos, ¿no? Yo, imagínate, me dan la laptop para el trabajo y yo la uso para, no sé, videojuegos. Se contamina con virus, de pronto, pues se puede perder parte de esta información o puede ser hackeada. Ahí también se está incumpliendo. Entonces, es una obligación del teletrabajador proteger la información. Siguiente, las medidas de protección contra el hostigamiento sexual como si fuera un trabajador o trabajadora, eh, ¿cómo se llama? Presencial, sus derechos son los mismos. Es decir, está protegido. Las medidas de seguridad y salud del trabajo, igual. Y acá viene un tema importante, que lo voy a adelantar porque de pronto después no hay tiempo. Esto significa que el empleador, como dice la ley 29783, tiene que prever los
agentes de riesgo, los riesgos presentes en el lugar de trabajo, sí, pero el lugar de trabajo no es el centro de trabajo. También tendrá que visualizarlos en el lugar del teletrabajo, exactamente en el punto, porque si yo te digo, yo voy a trabajar desde mi sala o desde mi cuarto, no te voy a decir, bueno, hazme una inspección de toda la casa, ¿no? Pero sí debería garantizarse que los riesgos en el lugar estén controlados. Y esto se va a hacer por inspección como también por autoevaluación de la persona, para lo cual en el anexo 3 hay un Excel donde, perdón, en el anexo 3 hay una ficha de autoevaluación que yo se las puedo compartir en Excel, no hay problema. ¿Qué más? Las medidas de seguridad de la información, parte de esto ya se habló, y en caso de provisión de equipos, ello detalla las medidas de seguridad y periodicidad de mantenimiento. No es un secreto para nadie que las máquinas también requieren un mantenimiento, ¿no es cierto? Y en el Así es. caso de claro, de una persona con discapacidad, también hay una prioridad a que haga teletrabajo en tanto sea, sea posible, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tienes un ascensorista o una recepcionista, va a ser difícil, pero si tienes una persona con labores administrativas con algún tipo de discapacidad, sí podría hacerlo desde casa, ¿ok? ¿Qué más? 9, derecho a la intimidad. Estamos hablando del teletrabajador, a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones. Es decir, vamos a suponer que, Silvia, tú eres mi jefe y yo me dices, tengo una reunión contigo. Listo. Si tú quieres grabar la reunión, o tendrías que indicarme, esta reunión se va a grabar. O sea, no se puede secretamente, ¿no? Sin autorización. Yo te grabo para ver, ¿no? No. Tampoco puedes decirle, ¿sabes qué? Mantén la cámara prendida, yo te voy a vigilar, ¿ya? O sea, no, yo te voy a vigilar, pero si estás trabajando o realmente qué estarás haciendo. No se puede. ¿Usted considera que este reglamento ha tocado todos los puntos neurálgicos del tema? Sí, Está pero completo, entonces. pudo ser mejor. Hay un tema. em, Establece un plazo, ¿no es cierto? La idea es que la gente no se quede en el aire y eso está muy bien, eso está muy bien, pero eso va a significar también, eh, eso va a significar que algunas personas con ciertas características, ¿no? No sé, grupos de vulnerabilidad van a tener que ya decidir, ¿no? Porque el tema es que los grupos vulnerables, mientras estamos en emergencia sanitaria, sí tendrían que continuar en este trabajo remoto que ahora sería teletrabajo, sí o sí. Pero una vez que eso acabe, entonces ya sí o sí tendrían que estar o en teletrabajo o en trabajo presencial. Entonces, a mí me parece, es un criterio muy personal, que esto debió dejarse también al acuerdo, es decir, no forzar una relación, ¿no es cierto? No forzar una relación, una denuncia con la SUNAFIL, exactamente, y ellos, y sí sería incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si la persona, terminado el plazo, no está en teletrabajo, tampoco está en presencial, si está en el aire, eso es un grave incumplimiento. Bueno, ingeniero, se nos está acabando el tiempo. No sé si Uy, tiene disculpe, algo más que sí, agregar. sí. Ujú. Bueno, el empleador tiene que dar capacitaciones, es decir, del uso de los medios informáticos, de la seguridad en la información que él precisa, es decir, para que el trabajador ni por accidente, ¿no? Ni por accidente dañe los equipos o perjudique esta información. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por ese conocimiento que usted nos ha dado y ese alcance a nuestro público, a los empresarios, a la gente de la industria, ¿no?
para ponerse, pues, a cuidar bien el cumplimiento de este reglamento que es tan importante, ¿no? Y la ley también. Muchísimas gracias. Muy Gracias, contento. ingeniero, y a ustedes, amigos. Regresamos próximamente con una nueva entrevista.